Diego Garciarena. Gracias, presidente. Es un debate interesante que ya algo había sucedido cuando debatimos la privatización del sistema de ambulancias en la provincia de Buenos Aires, creando también una sociedad anónima. Y acá me parece que van dos debates en forma paralela, que no necesariamente van a confluir o nos van a llevar a la misma conclusión. Nuestro bloque comparte algunos objetivos y el fundamento de la ley. Comparte lo que establece la Ley de Producción Pública de Medicamentos y lo que significa un medicamento como bien social. Tenemos coincidencia en eso. Lo que no entendemos es la herramienta elegida, que es absolutamente inversa al objetivo que se persigue. En lugar de que la producción pública de medicamentos sea pública y estatal, la convertimos en una persona de derecho privado, en una persona jurídica de derecho privado. Me parece que es contradictorio. Mire, presidente, la verdad que es un tema apasionante y cuando uno lo empieza a estudiar y a leer y a analizarlo desde el aspecto político, que es en definitiva lo que nos interesa, nos damos cuenta que el gobernador está haciendo peronismo al revés. Las personas de derecho privado, lo que en el año 1947 fue sancionado como la Ley de Sociedades Mixtas, justamente sociedades mixtas porque incorporaba al Estado en las sociedades privadas, tenían el objetivo exactamente inverso al que tiene esta ley. Lo que buscaba el gobierno de Perón era estatizar servicios que estaban en manos de los privados y debía prestarlos el Estado. No al revés, servicios del Estado convertirlos en privados. Por eso fue el famoso debate en el Congreso de la Nación, vinculado en ese momento a las comunicaciones, donde el gobierno consideraba en esa oportunidad, estamos hablando de 1947, consideraba que las comunicaciones eran un bien estratégico, no solo para el desarrollo del país, sino para la defensa nacional. Y en ese sentido crea la Ley de Sociedades Mixtas para tomar el control, para ir tomando el control de los sectores privados de las comunicaciones, para concluir en una estatización del servicio de telecomunicaciones en ese momento. Pensemos un mundo en guerra, un mundo en conflicto, el valor que tenían las comunicaciones en ese momento. Entonces, el objetivo de la sociedad mixta es exactamente a la inversa. Parte de empezar a tomar servicios del privado que consideramos que debe prestar el Estado. Lo que hace Kicillof es al revés. Servicios que debe prestar el Estado se los pasa a una persona jurídica de derecho privado. Por eso digo que hace peronismo al revés. Ese es un hito. Hubo un gran debate en el Congreso y hubo un dirigente en ese momento todavía de la Unión Cívica Radical que hizo un memorable discurso en contra de las sociedades mixtas, que fue don Arturo Frondizi, que dijo que las sociedades mixtas, en ese debate en el Congreso que termina perdiendo el radicalismo esa votación, dijo que las sociedades mixtas lo que hacían era terminar desvirtuando las funciones del Estado, que iban a terminar desvirtuando las funciones del Estado. Años después, concretamente el 23 de julio del 64, el presidente Arturo Illia envía al Congreso la Ley Oñativis, conocida como la Ley de Medicamentos. La Ley Oñativis no generaba sociedades anónimas, sino que ponía todo el peso del Estado en el control del negocio de los medicamentos, considerándolos un bien social. Lo que hacía la Ley Oñativis era poner el peso del Estado en la regulación del precio de los medicamentos, del desabastecimiento de los medicamentos y sobre todo, señor presidente, de que el Estado fuera el propietario de las patentes para poder producir medicamentos. En ningún momento esa ley crea una sociedad anónima, todo lo contrario. Es decir, los dirigentes políticos que fueron presidentes de la Nación y que pensaron a los medicamentos en función social,
lo que hacían era aumentar el poder del Estado, no delegarlo en personas de derecho privado. Mire, presidente, venimos acostumbrados este año a que el gobernador empieza a privatizar cuestiones estratégicas de la salud. Ya dijimos lo de las ambulancias, ahora quiere privatizar lo de los medicamentos. Nunca nos dice quién va a ser el socio privado de estos emprendimientos. Me imagino que si tiene una ley es porque ya tiene los socios. Se han introducido algunas modificaciones al texto original que las hemos tenido a último momento antes de ingresar a este recinto, donde se incorporan algunas cuestiones relativas a un directorio. Comparto lo que dijo algún diputado propinante. No se establecen límites a las remuneraciones. Se crea una nueva estructura. Cuando vino el ministro de Salud a conversar con los presidentes de bloque para hablar de la anterior ley, que también votamos negativamente, que era la privatización del servicio de ambulancia, nos dijo que, la verdad que lo dijo con sinceridad, que lo que pasaba, cuando nosotros le dijimos, ¿por qué no lo hace el Estado? Lo que usted quiere hacer de una sociedad anónima, ¿por qué no lo hace el Estado? Nos dijo, porque es muy difícil el sistema de contrataciones y hace que para comprar una blistera tengamos que tener un procedimiento de un año o de un año y medio. Vuelvo a decir lo que dije en ese momento, señor presidente. Modifiquemos las leyes de contrataciones. Modifiquemos los organismos de control. Lo que no podemos es crear personas jurídicas para sacar al Estado de los organismos de control. Por eso creo que la herramienta no es la correcta. La herramienta es equivocada. No sabemos quiénes son los privados. No sabemos quiénes van a ser los directores. No se le establece ningún requisito a los directores. No hay ningún requisito establecido en la ley. No se establecen cuestiones que son centrales. Por ejemplo, señor presidente, se autoriza a un endeudamiento ilimitado a estas personas jurídicas de derecho privado, con garantía de la provincia. Es decir, que también podrían ser un mecanismo para evadir los endeudamientos. O sea, ya no vendríamos más a la legislatura, nos endeudaríamos a través de personas de derecho privado. No se puede votar esta ley, presidente. Mire, la ley 26.688 de producción pública de medicamentos, voy a pedir autorización para leer, en su artículo 4, dice: son considerados laboratorios de producción pública a los fines de la presente ley los laboratorios del Estado Nacional, provincial, municipal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las Fuerzas Armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal, no de las personas privadas, de las personas públicas. Es decir, al Estado le interesa la producción de medicamentos que hagan las personas de derecho público, no las personas de derecho privado. Lo dice la propia ley. Y nosotros defendemos los programas de producción pública de medicamentos. Los gobiernos en la historia argentina han recurrido a dos mecanismos para proveer de medicamentos. La complejidad del mercado de medicamentos la conocemos todos. Los monopolios de los medicamentos los conocemos todos. La posición de fuerza de los laboratorios la conocemos todos. El Estado tiene que garantizar la salud pública. Lo hace de dos maneras, señor presidente, lo de los medicamentos. O con compras directas a los laboratorios y provisión a través de los hospitales públicos, o con producción primaria, o con producción pública de medicamentos. En ninguno de los casos, hoy en la Argentina funcionan aproximadamente 31 empresas de producción pública de medicamentos. Una sola es persona jurídica de derecho privado, que es la SAPEM Fin del Mundo, de Tierra del Fuego, que si uno googlea, tiene más denuncia que medicamentos, señor presidente. Tiene más juicio que medicamentos. Es más, uno de los juicios que tiene es porque uno de los directores denunció que la empresa pública de medicamentos no solo no producía medicamentos, sino que los compraba en Estados Unidos y lo que hacían era el segundo envasamiento de los medicamentos.
Es decir, compraban los blister, los sacaban pastilla por pastilla y lo volvían a embalar en blister de la empresa. Entonces, lo que creo que tiene que pasar acá, señor presidente, es hacerse cargo de que hay que gobernar la provincia de Buenos Aires. Lo que tiene que hacer el gobernador es ponerse en serio a laburar la salud pública de la provincia de Buenos Aires. Lo de IOMA ya es público y notorio, ya no sabemos más qué decir acá. El único que no nos da bola es el gobernador. Estamos todos de acuerdo que IOMA es un desastre. Estamos todos de acuerdo que la salud pública está resentida en la provincia de Buenos Aires. Esto no se soluciona con sociedades anónimas, presidente, se soluciona con política. ¿Qué sociedad anónima necesita el gobernador si fue elegido por el pueblo para gobernar? ¿Qué es más importante, el director de una sociedad anónima que el gobernador, presidente? Me parece que lo que hay que hacer es asumir las responsabilidades, dejarse de delirar con cuestiones, dejarse de querer pilotear aviones y ponerse a gobernar la provincia de Buenos Aires, no a través de sociedades anónimas, sino poniendo todo el peso del Estado en función de la población y los bonaerenses. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado.